Alabado sea Dios, soberano del universo. Solamente a Él alabamos, solamente a Él nos encomendamos, solamente a Él pedimos la guía, solamente a Él pedimos perdón. Aquel a quien Dios guía, nada ni nadie lo puede desviar, y a quien Dios desvía, nada ni nadie lo puede guiar. Doy testimonio que no hay más Dios sino Allah, el único que no tiene iguales ni copartícipes. Y doy testimonio de que Muhammad es siervo y mensajero de Allah, que trajo la guía y la religión verdadera. Hablaremos ahora sobre algo que es en sí un medio, una herramienta para lograr muchas cosas buenas si se la usa esta herramienta para el bien, y muchas cosas malas si se le da un mal uso. Estamos hablando de lo que genéricamente se denomina los medios de comunicación. Esta palabra abarca varios tipos de medios. Unos son orales, otros son escritos, y desde tiempos más recientes tenemos los audiovisuales, tenemos los virtuales o digitales. Hablando así a lo criollo, se trata de los periódicos, las revistas, la radio, la televisión y las derivaciones más contemporáneas de la radio y la televisión, como son la internet, como son la televisión satelital, la televisión por cable, etcétera, etcétera. Dentro de la internet también hay que aclarar que existen varios medios diferentes. Tenemos periódicos virtuales, tenemos foros de debate, tenemos los famosos blogs y lo que últimamente se ha expandido mucho en el mundo, las redes sociales a través de la internet. No sabemos cuál va a ser el posterior desarrollo de esto, no sabemos hacia dónde nos van a llevar estos medios de comunicación, pero lo cierto es que las personas no parecen tener satisfacción, no parecen estar nunca satisfechos en cuanto a incrementar sus posibilidades de contactarse con los demás seres humanos. Desde tiempos antiguos, los diferentes clanes, las diferentes tribus y después las ciudades-estado y después los grandes países trabajaron por tener vías de comunicación con sus vecinos, caminos, carreteras, puertos, aeropuertos, y finalmente el ser humano se dio cuenta que existen medios electrónicos, medios físicos, mecánicos también, para comunicarse con los demás sin tener que ir hasta ellos. Y esos son los que finalmente se quedaron con el nombre de medios de comunicación. Ahora, los medios de comunicación han ganado vida propia, se han convertido también en herramientas o instrumentos de educación, se han convertido en herramientas o instrumentos de desinformación a la vez que información, y finalmente se convirtieron en factores importantísimos de conformación y configuración de la cultura de los seres humanos. Es muy normal que cuando se hace una investigación sobre la cultura de un pueblo, se vean los periódicos, se vean las revistas, se vean los programas de televisión, la música o los programas de radio que tenían esos pueblos. Es decir que gran parte del concepto que nosotros podamos tener de la cultura de X o Z pueblo deriva de lo que ellos expresan a través de los medios de comunicación, que en este caso son medios de expresión de las personas. Una vez comprendida la importancia de estos medios, tenemos que ver qué dice Dios y su profeta sobre esto. Dice el profeta Muhammad que la persona debe comunicar su mensaje aunque sea una ley. Aquí vemos de que existen cosas que son importantes, son beneficiosas y necesariamente se deben comunicar y transportar hacia los demás. Cuando estaba haciendo su sermón de despedida, el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo también que los presentes comuniquen a los ausentes, porque probablemente alguien que no escuchó en presencia pueda tener mayor entendimiento que alguien que sí tuvo presencia
y fue testigo de los hechos. Dios dice en el Sagrado Corán: no hagáis ni digáis nada si no tenéis conocimiento. Por cierto que seréis interrogados en qué habéis utilizado el oído, la vista y el corazón. Como ustedes verán, esta debe ser la pauta básica de cualquier medio de comunicación. Me refiero a los que son dueños y poseen los medios de comunicación, a aquellos que trabajan en los medios de comunicación y finalmente a aquellos que utilizan o son, como decir, clientes o público general que utiliza los servicios de los medios de comunicación. Es decir, que solo se debe comunicar, solo se debe traspasar a las demás personas esa información que nosotros tengamos por segura, es decir, que nosotros la hayamos visto primero, la hayamos analizado y tengamos seguridad de que va a tener un buen efecto sobre la sociedad. Es absolutamente necesario de que el comunicador se asegure que lo que él está comunicando sea lo cierto y que sea beneficioso para el prójimo, es decir, para los demás. El profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo también: el pudor es bueno, nunca se presenta el pudor sino para bien. Aquí tenemos un ejemplo de algo que se debe mantener a través de los medios de comunicación, porque existe una faceta que se ha salido de control dentro de los medios de comunicación. Me refiero a la faceta del entretenimiento. Con objetivos y fines de entretenimiento se están transmitiendo muchas cosas que son dañinas para la sociedad. Vemos, por ejemplo, a través de películas, a través de programas de variedades, de series y telenovelas, cómo se enaltece, cómo se exalta malos comportamientos, vicios, se exalta la homosexualidad, por ejemplo, se exalta el engaño, la mentira, como si fueran cosas correctas y buenas. Aquí los medios de comunicación se convierten en cómplices entonces de los corruptores, de aquellos que están difundiendo cosas que son dañinas para la sociedad. Y cualquier serie, cualquier película que tenga esta exaltación o que esté honrando alguna mala conducta, algún vicio, algún pecado, está cometiendo pues corrupción en la sociedad. Esto debe ser muy, pero muy controlado por principalmente los dueños de los medios de comunicación, los comunicadores mismos, los que realizan el trabajo, los que están directamente relacionados con el material, y también hay otras esferas que deben encargarse de proteger a los ciudadanos del efecto dañino de estos medios de comunicación que difunden la corrupción. No queremos decir que sean todos, pero lamentablemente hay que llegar a una clasificación. Algunos medios sirven a la sociedad, pero otros medios de comunicación amenazan a la sociedad y la dañan, porque difunden cosas que corrompen a la sociedad, que la dividen y que finalmente la dañan hasta en lo físico. Entonces, ¿a qué esferas nos referimos? Nos referimos a las esferas de las autoridades que deben controlar el trabajo de los medios de comunicación. Ahora, aquí Dios ha dicho que la persona tiene derecho de expresarse, pero todo derecho tiene su responsabilidad. El derecho de expresarnos, como ya hemos visto en muchos otros casos, no incluye el derecho de ofender, ni de dañar a los demás, ni de guiarlos hacia su perdición. Eso no está dentro de la expresión. No lo está y de ninguna manera las autoridades deben permitirlo porque la gente son responsabilidad de estas autoridades y el bienestar público es obligación y responsabilidad de las autoridades. Finalmente, la gente que utiliza los servicios de los medios de comunicación. Debemos ser críticos, debemos ser analíticos, debemos ver el valor de cada contenido, debemos ver, por ejemplo, los que somos padres, debemos ver qué es lo que están presenciando nuestros hijos a través de los medios de comunicación. Debemos dedicar un poco de tiempo a pensar cómo va a afectar esto en el desarrollo de su vida,
¿Cómo va a afectar a un niño de 4 o 5 años ver 2 hombres besándose o 2 mujeres besándose y acariciándose en la televisión? ¿De qué manera va a afectar esto a su desarrollo humano posterior? O ver que alguien esté robando y se lo aplauda o se lo elogie en un programa, o alguien que esté mintiendo, o que haga bromas pesadas causándose daño o dañando a otros solo con el objetivo de divertirse y reír un poco. Hay que pensar un poco qué efecto puede tener esto sobre nuestros hijos, porque recuerden que el profeta Muhammad, la paz y bendiciones con él, dijo: cada uno es pastor y cada pastor es responsable por su rebaño. Así pues, cada uno dentro de su esfera de influencia, cada uno dentro de su familia, de su trabajo, en fin, de las personas que dependen de alguna manera de él, debe preocuparse de cómo estos medios de comunicación están afectando a sus dependientes. Es nuestra responsabilidad y eso es lo único, lo mínimo que podemos hacer mientras las autoridades se ponen las pilas y ven de qué manera podemos reencaminar los medios de comunicación y ponerlos al servicio de la gente, al servicio del pueblo y no al servicio de ganancias materiales o al servicio de oscuros intereses que puedan desear el mal a la gente. Es importante también ver de que, como cualquier herramienta, el medio de comunicación, si se lo utiliza para el bien, puede aportar un gran beneficio. Ya hemos visto cómo los noticieros, cómo los programas de periodismo, de investigación, ayudan mucho para el desarrollo político, el desarrollo cultural y la educación de las personas. Hemos visto también que buenos programas educativos, buenos programas de investigación, de, por ejemplo, documentales, históricos, etcétera, son muy útiles para el desarrollo humano de las personas. Y a nosotros los musulmanes nos interesarían de manera especial cómo los medios de comunicación pueden servir para difundir la palabra de Dios, para difundir la cultura islámica. Entonces no debemos cerrarnos ante las herramientas, porque las herramientas cargan con la responsabilidad del que las utiliza. Si nosotros podemos influir en algún medio de comunicación y podemos orientarlo hacia la difusión de la palabra de Dios y el beneficio de la gente, del pueblo, entonces debemos, sin dudarlo, dirigirnos a ello. Y esto nos significará una gran recompensa, porque dice el profeta Muhammad que aquella persona que dirige o guía a otros hacia el bien tendrá las recompensas de todos los que hagan un bien por la guía de él, y eso no les quitará ni un ápice la recompensa a los que hacen buenas obras. Y en cambio, el que dirige a alguien o guía a alguien hacia el mal, compartirá también el castigo de todo el mal que hayan hecho por su mal ejemplo o por su mala guía, sin que disminuya ni un ápice el castigo de los que hayan hecho las malas obras. Ténganlo entonces muy presente, así como estos medios amenazan, también pueden ser una gran ayuda para la difusión de la palabra de Dios y el bienestar de la gente en general.